En el episodio número 13 de nuestro podcast Lecturas Vagabundas, examinamos algunas ideas del filósofo Svetan Todorov acerca de lo fantástico. Hoy abandonaremos la perspectiva de Todorov y daremos a conocer nuestra propia visión, según la cual, en principio, para que una ficción merezca el título de literatura fantástica, no basta con la duda ante lo probablemente sobrenatural, sino que dicha ficción debe hacerse cargo en distintas combinaciones y dosis de 4 cualidades, 4 sustancias esenciales, las que serán analizadas en el presente episodio. La primera de estas 4 cualidades es lo luminoso. Lo luminoso, del latín numen, es un neologismo acuñado por el teólogo y mitólogo alemán Rudolf Otto, quien dedicaría mucho tiempo a reflexionar sobre este concepto. Escribe Otto que mucho antes de conocer la vivencia de lo religioso, el ser humano experimentó la cruda y amenazante cercanía de los espacios desconocidos dentro de la salvaje naturaleza. El numen, como él mismo lo explica en sus ensayos sobre lo luminoso, un libro de 1917, es esa indefinible atmósfera que alienta en el misterioso espanto de las cavernas y las grutas, lugares que en todas las partes del mundo y para todos los seres humanos han actuado como incitadores y generadores de pavor. El numen de los desiertos y los sitios espantosos, de las montañas y los abismos, de los fenómenos naturales portentosos y espectaculares. La religión sería, según esta posición de Rudolf Otto, una codificación posterior, un enfriamiento, si pudiéramos decir también una racionalización de ese impulso primigenio, de esa cruda y amenazante cercanía de lo otro, de lo tremendo, de lo inexplicable. A nuestro juicio, la más potente y sugestiva literatura fantástica, a imitación de su ilustre abuela, la cosmogonía, tal vez el primer género literario, ha tratado de conectarse con esa experiencia primaria de lo otro, de lo desconocido, de lo que nos conmociona sin que podamos explicar por qué nos conmociona, sin que podamos enunciarlo más que como en una especie de balbuceo o tartamudeo. Para ofrecer contexto a nuestra reflexión, sería bueno precisar que hay 2 palabras latinas que se emparentan fonológica y etimológicamente con numen. Una de ellas es lumen, de donde se deriva lo luminoso, y la otra es omen, que da origen a lo ominoso. Rudolf Otto se apoya en esta circunstancia etimológica para derivar de numen su neologismo lo luminoso. Lumen, omen y numen expresan 3 dimensiones de la imaginación. Lo luminoso no soporta interpretación alguna, pues se muestra tal como es, claro y distinto hasta en su más íntimo recoveco o detalle. Lo ominoso, por su lado, muestra ya el presagio de una amenaza, de un elemento extraño que está a punto de manifestarse dentro de nuestro mundo. En lo luminoso, por último, el misterio mismo de lo desconocido se presenta frente a nuestros ojos. Y, como dice Otto, puede hundir al alma en horrores y espantos casi brujescos. Tiene manifestaciones y grados elementales, toscos y bárbaros, y evoluciona hacia estadios más refinados, más puros y transfigurados. En fin, puede convertirse en el suspendido y humilde temblor, en la mudez de la criatura ante aquello que en el indecible misterio se cierne sobre todas las criaturas. Para ilustrar este concepto de lo luminoso, para profundizar un poco más en él, vamos a mostrar algunas obras pictóricas de 2 artistas que en mi opinión lograron sumergirse en lo más hondo del subconsciente, dando forma a visiones de una densidad inquietante.
que podríamos considerar irreales si las confrontamos con las imágenes de la vigilia común, pero son tremendamente reales por cuanto reflejan la vida anímica más sumergida, más plena e íntima del artista. Al argentino Ernesto Sábato lo conocemos bien por sus novelas y ensayos, pero también, y esto es algo menos conocido, fue un prolífico artista visual. Las pinturas de Sábato son una fuente perturbadora de energía luminosa, rostros que emergen de un abismo de horror convertidos en monstruos, deformados pero también iluminados por aquello que alcanzaron a ver en las espantosas profundidades. Interiores amenazados, retratos y autorretratos que reflejan la lucha de la mente con espacios y ambientes cargados de onirismo y de espesos presentimientos. Como se puede apreciar, en estas imágenes no hay efectos directamente pesadillescos. No existe la intención de perturbar la conciencia del espectador, de sobresaltar su estado de ánimo. El artista se limita a configurar una escenografía cargada de detalles sugestivos que distorsionan levemente el aparato perceptual de quien observa. Es una invitación desafiante para que adoptemos nuevas formas de imaginar, nuevas formas de emocionarnos. Plenamente cargada de energía luminosa también, la obra gráfica del extraordinario artista austríaco Alfred Kubin nos presenta con un estilo esquemático y arcaizante un mundo donde resuenan los perturbadores teoremas de una matemática oculta de los sueños. Es curioso que el caso de Kubin es en cierta medida opuesto al de Sábato. Sábato es muy conocido como prosista, como novelista y ensayista, mientras que es mucho menos conocido como pintor. Kubin es muy conocido, es un reputado y eximio artista plástico, y se le conoce menos como novelista, aunque tiene una de las obras, de las novelas fantásticas más increíbles de nuestro tiempo, que es La otra parte. Como Richard Upton Pickman, el personaje de Lovecraft, Kubin pareciera estarnos mostrando no solo sus invenciones, no solo sus ocurrencias creativas, no solo su portentosa imaginación, sino algo así como los frutos de una visión, de una observación directa, verificada no en la realidad vigílica, por supuesto, sino en los abismos de su interioridad. El arte de Kubin, como el de Sábato, podríamos ubicarlo dentro de una categoría que podríamos llamar, sin temor, y a falta de un mejor nombre, realismo luminoso. Resumiendo, el numen es esa sensación visceral de reconectarnos con los miedos de nuestros más remotos antepasados, miedos provenientes de las cavernas, de los espacios abismales y desconocidos, a los que hoy se une el miedo al espacio exterior, también explotado por películas como 2001, Odisea del Espacio y Alien. Y hablando justamente de la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, el monolito que aparece en la película y que es descrito como un objeto tremendamente luminoso, inexplicable, cargado de misterio, que desborda todas las fronteras de la reflexión y de la racionalización, también aparece en la novela original. Recuerden que la novela de Arthur C. Clarke y la película de Kubrick están íntimamente conectadas. Este es Arthur C. Clarke, el autor de la novela, quien describe de esta manera el monolito. El objeto ante el cual posaba el hombre con el traje espacial era una losa vertical de material como azabache, de aproximadamente unos 4 metros de altura y solo 2 de anchura. A Floyd le recordó un tanto siniestramente una gigantesca lápida sepulcral, de aristas perfectamente agudas y simétricas. Era tan negra
que parecía haber engullido a la luz que incidía sobre ella. No presentaba en absoluto ningún detalle de superficie, resultando imposible precisar si estaba hecha de piedra, de metal, de plástico o de algún otro material absolutamente desconocido por el hombre. Es decir, este monolito es una especie de objeto de frontera contra el cual se estrellan todas nuestras certidumbres. En otra parte de la novela, cuando se está investigando esta anomalía magnética que aparece en la Luna, alguien sugiere: seguramente este monolito lo pusieron ahí los chinos. Y se le responde: esto no tiene nada que ver con los chinos. En realidad, no tiene nada que ver con la especie humana, pues cuando fue enterrada ahí, no había humanos. Tiene una antigüedad de aproximadamente 3 millones de años. Vamos a presentar algunas imágenes del monolito. Estas son imágenes de la película. Mientras tanto, vamos a comentar que Rudolf Otto, en su libro sobre lo luminoso, dice que este sentimiento de lo luminoso, que es el sentimiento, equivale al sentimiento o al sentir o a la experiencia de lo absolutamente heterogéneo, se adhiere en ocasiones a ciertos objetos. Estos objetos funcionan como una suerte de imán para atraer el misterio, para atraer lo absolutamente otro, lo absolutamente distinto. Son objetos, dice Otto, ya de suyo enigmáticos desde el punto de vista natural. Pueden ser cosas sorprendentes, impresionantes, fenómenos, procesos y cosas chocantes, no solo de la naturaleza, del mundo animal, sino también del mundo de los hombres. Otro autor que también se refirió de un modo muy sugestivo al concepto de lo luminoso es el psiquiatra Carl Gustav Jung. Jung alude en su autobiografía, que en castellano se publicó bajo el título de Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Alude aquí a la importancia central de este concepto del numen o de lo luminoso. Su importancia en la autorrealización del ser humano, lo que él llamaba el principio de individuación. Dice en este libro Carl Gustav Jung: es importante que tengamos un secreto y el presentimiento de algo incognoscible. Ello llena la vida de algo impersonal, de un luminoso. Quien no ha experimentado esto se ha perdido algo importante. El ser humano debe percibir que vive en un mundo que en cierto sentido es enigmático, que en él suceden y pueden experimentarse cosas que permanecen inexplicables, y no tan solo las cosas que acontecen dentro de lo que se espera. Es decir, para Jung, lo luminoso no tiene solo una influencia, una incidencia en el orden estético, sino también en el orden más profundo de la autorrealización humana. Quien no contacte en algún momento con el numen, que no tenga ese vientecillo, ese presentimiento de otro mundo, que no pueda respirar esos aromas de lo incognoscible, bueno, su vida se empobrece. El segundo concepto, la segunda clave de lo fantástico, según nuestra visión, es el Unheimlich. Por la misma época en que Rudolf Otto publicara sus ensayos sobre lo luminoso, aparece el estudio de Sigmund Freud sobre el concepto Unheimlich, que se ha traducido en castellano como ensayo sobre lo siniestro. Este ensayo lo escribe Freud tomando como referencia el relato El hombre de la arena, que pertenece al volumen Nocturnos de uno de los escritores más puros y extraordinarios del ámbito de lo fantástico, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Valga decir que El hombre de la arena es uno de los clásicos imprescindibles del género, al igual que casi todos los relatos que aparecen compilados en esta colección, en la colección Nocturnos. En el ensayo de Freud, el gran psicoanalista comienza
explorando las derivaciones de este término, que es un término que tiene una polisemia, una gran cantidad de aplicaciones, connotaciones y significados. Y uno de las primeras connotaciones que estudia Freud es la del filósofo Schelling, una frase del filósofo Schelling, quien dice que se denomina un Heimlich a todo lo que, debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante se ha manifestado. Es como la caja de Pandora, algo que debe permanecer escondido según las leyes de la naturaleza sale a la luz, y en ese momento una ley natural queda subvertida, queda rota. Después hay otro pensador, el psiquiatra Jentsch, que cita también Freud en este ensayo sobre lo siniestro. Y Jentsch tenía una visión muy particular. Él dice que él destaca como caso por excelencia de lo siniestro la duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto viviente, y a la inversa, de que un objeto sin vida esté en alguna forma animado, aduciendo con tal fin la impresión que despiertan las figuras de cera, las muñecas sabias y los autómatas. Uno de los procedimientos más seguros para evocar fácilmente lo siniestro mediante las narraciones, escribe Jentsch, consiste en dejar que el lector dude de si determinada figura que se le presenta es una persona o un autómata. Y tal es el caso, justamente, de El hombre de la arena, el cuento de Hoffmann que Freud comenta largamente en su ensayo sobre lo siniestro. En este cuento de Hoffmann, Nathanael, el personaje principal, se enamora perdidamente de Olimpia, hasta el punto de llegar a proponerle matrimonio, provocando así el regocijo del profesor Spallanzani. El profesor Spallanzani es un diestro mecánico experto en autómatas. Y este profesor se hace pasar por padre de Olimpia, pero en verdad no es más que su fabricante, porque Olimpia es un autómata. Recordemos que lo fantástico, según Todorov, como vimos en el episodio pasado, vive de una incertidumbre sembrada en el corazón, en el ánimo del lector. La incertidumbre de si lo que estamos viendo podemos explicarlo según leyes naturales, o si por el contrario responde a una causa más allá de lo natural. La duda expuesta por Jentsch de si algo que vemos es eso que pensamos que es, si es una persona o en realidad es un autómata, o si un objeto que parece inanimado realmente puede cobrar vida, tiene alma. Esta duda resuena perfectamente con el principio de lo fantástico, según lo expone Todorov. En su ensayo sobre lo siniestro, sobre el Unheimlich, finalmente Freud, después de analizar las derivaciones filosóficas del término, aporta su propia interpretación psicoanalítica, afirmando que la sensación del Unheimlich no surgiría en el sujeto de algo nuevo que se le presenta, sino más bien de algo que siempre fue familiar a la vida psíquica del sujeto y que solo se tornó extraño mediante el proceso de su represión, es decir, lo reprimido que retorna. Esta situación de algo familiar que se vuelve no familiar, algo Heimlich que se vuelve Unheimlich, que se vuelve extraño y amenazante, se ha asociado a la locución francesa jamais-vu, y es lo opuesto a esa otra sensación igualmente inquietante, cuando experimentamos algo nuevo y sospechamos que lo hemos conocido con anterioridad, que ya lo hemos visto, el famoso déjà vu. Uno de los escritores que en nuestro tiempo exploró de una manera más detallada y aguda este fenómeno del Unheimlich, de lo siniestro, de lo familiar que se vuelve distinto, que se vuelve amenazante, fue el novelista norteamericano Philip K. Dick. Dick se consideraba un paranoico. Vamos a ver que la paranoia tiene mucha relación con el Unheimlich. Para él la paranoia era un estado ancestral, originario, no era algo inherente solo al hombre moderno. Era un aspecto fundacional de la psiquis en los orígenes del ser humano. Dice Dick, creo que la paranoia en algunos aspectos es la evolución en los tiempos modernos de un antiguo y arcaico sentido
que los animales de presa todavía poseen, un sentido que les advierte de que están siendo observados. Estoy diciendo que la paranoia es un sentido atávico, es un sentido persistente que tuvimos hace mucho tiempo, cuando éramos, o nuestros antepasados eran, muy vulnerables a los depredadores, y este sentido les advertía de que estaban siendo observados, y eran observados por algo que probablemente iba a atacarles. Mis personajes poseen a menudo este sentido. Según Dick, el estadio último de la paranoia no consiste en que todos estén contra ti, sino en que todas las cosas, los objetos, estén contra ti. En lugar de mi jefe conspira contra mí, sería algo así como el teléfono de mi jefe conspira contra mí. Este sentido de la paranoia lo desarrolla Dick en varias de sus narraciones. Por ejemplo, en la novela Tiempo Desarticulado, es una de las novelas no tan conocidas de Dick. El autor norteamericano da forma literaria a una experiencia personal. Cuando al levantarse en la noche, de pronto va a encender la luz del baño, hace un gesto como para tirar del cordón de la luz, y después de varios intentos infructuosos por tirar del cordón, se da cuenta de que nunca hubo ningún cordón. Lo que hay es un sencillo interruptor. Para encender la luz lo único que tenía que hacer era pulsar el interruptor. Pero él buscaba un cordón, y ese cordón no existía. Ya eso desata la paranoia de Dick y hace que él entreteja una novela a partir de esa obsesión. En esta novela, fiel a su procedimiento habitual de emplear los mecanismos de la ficción para dar rienda suelta a ideas, desarrollar preguntas teóricas, hipótesis, explorar inquietantes hipótesis, Dick le da vuelta a este argumento y logra una ficción verdaderamente increíble, donde lo familiar se vuelve un Heimlich y abre un espacio para que los personajes reflexionen sobre lo sucedido. Vamos a compartir de esta novela justamente la escena del cordón y el interruptor, una escena que expresa con una lucidez minimalista y una prosa hermosísima toda la sugestión del Unheimlich freudiano. Tanteó sobre su cabeza en busca del cordón de la luz. Margot gritó: «Vuelve pronto, querido. ¿Cuántas cartas para ti? Queremos jugar. Nos estás demorando». «Muy bien», murmuró él, tanteando todavía en busca del cordón de la luz. «Quiero 3 cartas», gritó. «Descarta las 3 de arriba de mi mano». «No», gritó Reigl. «Ven tú y cógelas. De otro modo dirás que nos hemos equivocado». Todavía no había encontrado el cordón de la luz que colgaba en la oscuridad del cuarto de baño. Sus náuseas e irritación aumentaron y empezó a batir en la oscuridad con ambos brazos, las manos juntas y los pulgares extendidos, palpando y girando en círculos amplios. Se golpeó la cabeza contra la esquina del botiquín y lanzó un juramento. «¿Te encuentras bien?», gritó Margot. «¿Qué ha sucedido?» «No encuentro el cordón de la luz», dijo él, ahora furioso, deseoso de tomar la píldora y volver a jugar su mano. La innata proclividad de los objetos a mostrarse evasivos, y luego de pronto recordó que no había cordón de la luz. Había un interruptor en la pared, a la altura del hombro, junto a la puerta. Lo encontró enseguida, lo encendió y cogió el frasco de píldoras del botiquín. Un segundo más tarde había llenado un vaso de agua, tomado la píldora y salido apresurado del cuarto de baño. ¿Por qué me acordaba de un cordón de conexión de la luz?, se preguntaba. Un cordón específico que colgaba a una distancia específica en un sitio específico. No tanteaba al azar, como lo habría hecho en un cuarto de baño desconocido. Buscaba un cordón de la luz del que había tirado muchas veces, tantas como para establecer una respuesta refleja en el sistema nervioso involuntario. ¿Os ha ocurrido eso alguna vez?, preguntó al sentarse a la mesa. «Juega», dijo Margot. Cogió 3 nuevas cartas, apostó, respondió a las apuestas hechas, perdió y luego se apoyó en el respaldo de la silla encendiendo un cigarrillo. Johnny Black recogió sus ganancias sonriendo de la manera anodina que le era propia.
¿Se nos ha ocurrido qué?, preguntó Bill Black. Buscar un interruptor inexistente. ¿Es eso lo que has estado haciendo cuando tardaste tanto?, preguntó Margot, irritada por haber perdido la mano. ¿Dónde pude haberme acostumbrado a un cordón de luz colgando desde arriba?, le preguntó. No lo sé, dijo ella. Mentalmente repasó todas las luces de que podía tener memoria. En su casa, en la tienda, en casas de amigos, eran todos interruptores. Muy rara vez encuentra ahora uno luces que se encienden con cuerdas, dijo en altavoz. Eso sugiere instalaciones de luz anticuadas. Es fácil, dijo Juni. Cuando eras un niño, hace muchos, muchos años, en los años 30, cuando todo el mundo vivía en casas anticuadas que no eran anticuadas todavía. ¿Pero por qué habría de surgir ahora?, preguntó. Eso es interesante, dijo Bill. Sí, convino él. Todos parecieron interesarse. ¿Qué os parece esto?, dijo Bill. Se interesaba por el psicoanálisis. La jerga freudiana surgía en su conversación, signo de su familiaridad con los asuntos culturales. Una regresión a la infancia por exceso de tensión. El hecho de que te sintieras mal. La tensión de los impulsos inconscientes dirigidos a tu cerebro con la advertencia de que algo no va bien internamente. Muchos adultos tienen regresiones a la infancia al sentirse enfermos. ¿Qué es lo que falla?, se preguntaba Vic. ¿Con qué tropecé allí? ¿Dónde he estado? ¿Que no lo recuerdo? La tercera clave de lo fantástico es la extrañeza. En 1929, H.P. Lovecraft escribió una pequeña autobiografía con fines domésticos, que fue publicada en este hermoso texto, en este hermoso libro de textos autobiográficos y ensayísticos de Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura. Y en esta pequeña autobiografía escribía el escritor, el autor de Providence. Estéticamente nada me interesa tanto como la idea de extrañas suspensiones de las leyes naturales, misteriosos vislumbres de mundos aterradoramente antiguos y de dimensiones anormales y ligeras escarbaduras en los desconocidos abismos exteriores en el borde del cosmos ignoto. La clave de este pasaje podemos encontrarla en la expresión ligeras escarbaduras. Observemos que Lovecraft no habla de zambullirse en los desconocidos abismos exteriores en el borde del cosmos ignoto, no. Él habla simplemente de rasgar levemente el velo, manteniendo siempre el misterio a resguardo. En un texto redactado pocos años más tarde, Algunas notas sobre narrativa interplanetaria de 1934, escribirá el maestro de Providence. Lo que siempre debe haber en grado superlativo es una profunda, omnipresente sensación de extrañeza, la absoluta, incomprensible extrañeza de un mundo que no tiene nada en común con el nuestro. Un autor fantástico debería entender que su principal prioridad tiene que ser la sugerencia sutil, los imperceptibles indicios y asomos de detalles selectivos y de asociación que expresan matices de sentimientos y crean una vaga ilusión de la extraña realidad, de lo irreal. Aquí también subrayé algunas palabras que son claves en la estética de Lovecraft. Como vemos, para el autor de Providence, el profundo efecto de lo fantástico no pasa por abrumar al lector con criaturas exóticas y hechos inverosímiles, sino por diseñar con delicadeza una atmósfera que invite a habitar en ella. Las criaturas y seres monstruosos de Lovecraft, que abundan en su obra, son un mero elemento decorativo y, a mi juicio, totalmente prescindible. La fuerza de su narrativa reside en el poder para crear una atmósfera, un ambiente, una escenografía cargada de resonancias procedentes de otros mundos, pero lo suficientemente realista como para que reconozcamos en ella elementos propios de nuestro hábitat, haciendo que nos preguntemos en qué mundo realmente habitamos.
Un paseo por algunos de los comienzos de los cuentos de Lovecraft nos podría dar una aproximación distinta a la esencia de su estilo, a su sensibilidad para llevarnos de lo cotidiano y cercano hacia un ambiente de hipnótica extrañeza. Los amantes del terror frecuentan los lugares misteriosos y remotos. Para ellos son las catacumbas de Ptolomeo y los labrados mausoleos de tantos y tantos mundos de pesadilla. A la luz de la luna, escalan las torres de los ruinosos castillos del Rin y tropiezan una y otra vez por las oscuras escalinatas cubiertas de telarañas bajo las desperdigadas piedras de olvidadas ciudades de Asia. El bosque encantado y la desolada montaña son sus santuarios y merodean en torno a los siniestros monolitos que se erigen en despobladas islas. Pero el verdadero epicúreo de lo terrible, aquel para que un nuevo estremecimiento de inconmensurable horror representa el objetivo principal y la justificación de toda una existencia, aprecia por encima de todo las antiguas y solitarias granjas que se levantan entre los bosques de Nueva Inglaterra, pues es en esta región donde mejor se combinan los sombríos elementos de fuerza, soledad, fantasía e ignorancia, hasta constituir la máxima expresión de lo tenebroso. Cuando Randolph Carter cumplió los 30 años, perdió la llave de la puerta de los sueños. Anteriormente había compaginado la insulsez de la vida cotidiana con excursiones nocturnas a extrañas y antiguas ciudades situadas más allá del espacio y a hermosas e increíbles regiones de unas tierras a las que se llega cruzando mares etéreos. Pero al alcanzar la edad madura, sintió que iba perdiendo poco a poco esta capacidad de evasión, hasta que finalmente le desapareció por completo. Ya no pudieron hacerse a la mar sus galeras para remontar el río Oukranos hasta más allá de las doradas agujas de campanario de Thram, ni vagar sus caravanas de elefantes a través de las fragantes selvas de Clet, donde duermen bajo la luna hermosos e inalterables unos palacios de veteadas columnas de marfil. Había leído mucho acerca de cosas reales y había hablado con demasiada gente. Los filósofos, con su mejor intención, le habían enseñado a mirar las cosas en sus mutuas relaciones lógicas y a analizar los procesos que originaban sus pensamientos y sus desvaríos. Había desaparecido el encanto y había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes existentes en nuestro cerebro, sin que se dé diferencia alguna entre las que nacen de las cosas reales y las engendradas por sueños que solo tienen lugar en la intimidad, ni ningún motivo para considerar las unas por encima de las otras. La costumbre le había atiborrado los oídos con un respeto supersticioso por todo lo que es tangible y existe físicamente. Los sabios le habían dicho que sus ingenuas figuraciones eran insulsas y pueriles, y más absurdas aún, puesto que los soñadores se empeñan en considerarlas llenas de sentido e intención. Mientras el ciego universo va dando vueltas sin objeto, de la nada a las cosas, y de las cosas a la nada otra vez, sin preocuparse ni interesarse por la existencia ni por las súplicas de unos espíritus fugaces que brillan y se consumen como una chispa efímera en la oscuridad. Le habían encadenado a las cosas de la realidad y luego le habían explicado el funcionamiento de esas cosas hasta que todo misterio hubo desaparecido del mundo. Es importante resaltar una diferencia entre el Unheimlich de Freud y la extrañeza de Lovecraft. En el Unheimlich, algo cercano se vuelve de pronto amenazante, y ese algo siempre está localizado, ya sea en un objeto, en una habitación, en un lugar específico. En la extrañeza Lovecraftiana, por el contrario, la calidad onírica de las imágenes permea todo el universo perceptual del lector. Lovecraft nunca parte de algo familiar para llevarnos a un jamais vu, a un extrañamiento de ese mismo espacio, de ese algo,
porque nada en los cuentos de Lovecraft llega a ser familiar nunca para el lector. Jamás nos sentimos seguros leyéndolo. En los intersticios, en las grietas, en los vacíos de su prosa, siempre acecha un peligro, una presencia luminosa. Recordemos que Rudolf Otto, para referirse al numen, habla de una atmósfera indefinible, y Lovecraft siempre utilizó esta palabra, la palabra atmósfera, para referirse a la cualidad esencial que él buscaba en sus relatos. La cuarta y última clave de lo fantástico es la nocturnidad. Y vamos a utilizar justamente el comienzo de uno de los cuentos más hermosos y potentes de Lovecraft para introducir nuestro comentario del último elemento clave de lo fantástico, la nocturnidad. Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen selváticas y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgo, rumiando eternamente en los misterios de la Nueva Inglaterra. Pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa. Sus antiguos moradores se marcharon, y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo han intentado, los italianos lo han intentado, y los polacos llegaron y se marcharon. Y ello no es debido a nada que pueda ser oído, o visto, o tocado, sino a causa de algo puramente imaginario. El lugar no es bueno para la imaginación, y no aporta sueños tranquilizadores por la noche. Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar, ya que el viejo Amy Pierce no les ha contado nunca lo que él recuerda de los extraños días. Amy, cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años, es el único que sigue allí y el único que habla de los extraños días, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean a Arkham. Apoyándonos en esta magnífica descripción de Lovecraft, daremos un salto hacia atrás en el tiempo hasta mediados del siglo XVIII para examinar un valioso y extraño texto titulado Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, un texto de 1757 escrito por el irlandés Edmund Burke, uno de los antagonistas, acérrimos enemigos, de la Revolución Francesa. Se trata de un libro muy especial. Yo cuando lo leí la primera vez no sabía si estaba leyendo un tratado de estética, un texto de psicología, un breviario político al estilo de El Príncipe de Maquiavelo, o un manual de recetas para hacer películas de horror. Está mucho más cerca de esto último. Escuchemos a Burke. La oscuridad parece necesaria por lo común para hacer muy terrible alguna cosa. Se desvanece gran parte de nuestra aprehensión cuando conocemos hasta dónde puede llegar un peligro y podemos acostumbrar a él nuestra vista. Cualquiera se hará cargo de esto si considera cuánto aumenta la noche nuestro temor en todos los casos de peligro y cuánta impresión hacen las nociones de fantasmas y duendes de que nadie puede formar una idea clara en los espíritus crédulos que dan ascenso a estos cuentos populares. Los gobiernos despóticos que están fundados en las pasiones de los hombres y principalmente en la del temor, apartan de la vista a su jefe en cuanto pueden. Pareciera que Burke nos está dando una instrucción para componer un cuento fantástico, es decir, si el elemento perturbador, el elemento nocturno justamente en una narración fantástica, abunda, se hace frecuente, se hace familiar, entonces al habituarnos a ella, perdemos el acceso al numen, pierde su factor de peligrosidad. En otro
momento, en otro lugar de su libro, dice Burke, una idea obscura expresada de un modo propio y correspondiente mueve más, emociona más que una idea clara. Nuestra ignorancia es lo que causa toda nuestra admiración y la que principalmente excita todas nuestras pasiones. En suma, Burke observa con sagacidad una regla fundamental de la literatura fantástica. El elemento sobrenatural siempre debe ser dosificado, situado en las sombras, en la noche, negado al escrutinio y a la curiosidad del lector tantas veces como sea posible, hasta que el mismo lector decida, por su propia iniciativa, sumergirse en el misterio del relato, deseoso de habitar, experienciar una y otra vez su hechizada atmósfera. Fiel a esta regla, en las películas, por ejemplo, de Terence Fisher sobre Drácula, y en la novela misma, Drácula, de Bram Stoker, el vampiro aparece muy pocas veces. Para mantener el misterio hay que ser avaro con la anormalidad, mostrarla en muy pocas ocasiones, enterrarla en lo profundo de la noche y del misterio, dejándonos escuchar tan solo sus ahogados y remotos ecos. Vamos a despedir este episodio con un fragmento de una de las novelas fantásticas por excelencia, según nuestra opinión. Una novela donde confluyen las 4 claves que hemos propuesto en este episodio: lo luminoso, el unheimlich, la extrañeza y la nocturnidad. Se trata de El reino de la noche de William Hope Hodgson. En su imprescindible guía de lo macabro, el horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft, quien era muy poco dado a explayarse en elogios, dice de este libro: una de las obras de imaginación macabra más logradas que se han escrito. La imagen de un planeta muerto, oscuro como boca de lobo, en el que los supervivientes de la raza humana se concentran en una pirámide de metal extraordinariamente enorme y son asediados por fuerzas monstruosas, híbridas y totalmente desconocidas, es algo que ningún lector puede olvidar. Las formas y entidades de una especie inconcebible y completamente diferente de la humana, merodeadores del mundo tenebroso, abandonado por los hombres e inexplorado que hay fuera de la pirámide, están sugeridas y en parte descritas con una fuerza inefable, mientras que el paisaje de noche perpetua, con sus abismos y declives y volcanes extinguidos, asume un terror casi tangible gracias al tacto del autor. Hacia la mitad del libro, el principal personaje se aventura fuera de la pirámide en una búsqueda a través de territorios frecuentados por la muerte que el hombre no ha pisado desde hace millones de años, y en su lento, minuciosamente descrito avance, día tras día durante inconcebibles leguas de oscuridad inmemorial, hay una sensación de hostilidad cósmica, de intenso misterio y de amedrentada expectación sin par en toda la literatura. Vamos a leer pues un fragmento de esta impresionante novela escrita por William Hope Hodgson, un verdadero visionario de lo fantástico, que además fue marino, fotógrafo, profesor de gimnasia y soldado, oficio este último que le deparó la muerte temprana, a los 40 años. Ante mí corría la carretera por donde caminan los silenciosos, y la busqué como tantas veces en mi primera juventud con el larga vista, porque mi corazón estaba siempre atraído por la visión de esos silenciosos. Al poco, solo en las nieblas de aquella carretera gris nocturno, vi un silencioso, una figura calma, abrigada, embosada, que iba caminando adelante sin mirar a derecha ni a izquierda. Siempre hacían lo mismo. En el reducto me habían contado que no se meterían nunca con los humanos si los humanos mantenían cierta distancia, pero que no era prudente acercarse a ellos con ningún pretexto. Lo creo. Escudriñando el camino con mi lente, dejé atrás a ese silencioso y también el tramo en que la carretera, girando hacia el sudeste, está iluminada extrañamente por la luz de los hoyos de fuego de plata. Así, al final, llegué a donde la ruta torcía hacia el sur del Palacio Oscuro, y de ahí aún más al sur, hasta que tomaba una orientación oeste, más allá de la masa montañosa de la cosa que vigila en el sur, el más alto de los monstruos
en todas las tierras visibles de la noche. El larga vista me lo mostró claramente, un altozano vivo, todo él vigilancia, conocido por nosotros como el vigilante del sur. Se extendía allí sentado y tremendo, penetrado por la pálida irradiación de la cúpula lumínica. Sabía yo lo mucho que se había escrito sobre ese enigmático y extenso vigilante, porque había surgido de la negrura de las tierras desconocidas del sur 1.000.000 de años antes, y la cercanía cada vez mayor del mismo había sido notada y estudiada por los hombres que llamaban monstruacanos. O sea que en nuestras bibliotecas se podía estudiar cómo había aparecido esta bestia en los tiempos primitivos. El deber de los monstruacanos era dedicarse a las grandes fuerzas, observando atentamente a los monstruos y bestias que rodean la gran pirámide, tomando medidas y anotándolas para tener una ciencia completa de ellos. Apenas se desplazaba uno o un palmo, aprovechando la oscuridad, y ya estaban esos hombres captando el cambio y anotándolo en los registros. Por eso puedo añadir algo acerca del vigilante del sur. 1.000.000 de años antes, como dije, había venido de la oscuridad del sur y fue acercándose constantemente durante 20.000 años, pero tan lentamente que en ningún año pudo el hombre percibir que se había movido. Y sin embargo se movía, y había avanzado mucho en su camino hacia el reducto, cuando la cúpula lumínica surgió del suelo ante él, creciendo lentamente, y se interpuso en el camino del monstruo, de modo que durante una eternidad había mirado hacia la pirámide a través del pálido resplandor de la cúpula, y parecía no tener poder para seguir avanzando. Por ello, se había escrito muchísimo con el intento de demostrar que además de las perversas, había otras fuerzas en acción en el reino de la noche, en torno al último reducto. Y eso siempre he pensado yo que era muy acertado. A decir verdad, no puede haber duda sobre ello, ya que había demasiadas cosas en el tiempo de que yo tenía conocimiento, que parecían demostrar a las claras que lo mismo que las fuerzas de la oscuridad planeaban desatadas sobre el fin del hombre, de igual modo había otras fuerzas que habían salido a entablar batalla con el terror, aunque en forma muy extraña e impensada para la mente humana. De eso hablaré de nuevo más adelante. Pero ahora, antes de seguir la narración, quiero exponer aspectos de mi conocimiento que están grabados con completa claridad en mi corazón y mente. Ningún humano podría decir con certeza demasiadas cosas sobre el advenimiento de aquellas monstruosidades y fuerzas del mal, porque su maldad tenía un origen anterior a la plasmación de las historias del Gran Reducto. Venían incluso de antes de que el sol hubiese perdido todo su poder de iluminación, aunque, si bien no es seguro, ya para entonces el firmamento, los negros e invisibles cielos, no guardaban ningún calor para este mundo. Pero como de todo eso no tengo cosas que contar, iré a lo que es un conocimiento más cierto. El mal tiene que haber empezado en los días del obscurecimiento. Había un profundo recuerdo de que las ciencias remotas, muy futuras para nosotros, turbando los inconmensurables poderes exteriores, habían permitido pasar la barrera de la vida a algunos de aquellos monstruos y criaturas abhumanas que por suerte desconocemos nosotros en este presente normal, y así se habían materializado, y en otros casos se habían desarrollado grotescas y horribles criaturas que llegaron a vencer a los humanos. Y cuando no hubo ya poder para asir la realidad material, a ciertas temibles fuerzas se les confirió poder para afectar la vida del espíritu humano, y al crecer este terror, lleno el mundo de degeneración, sin ley que lo sujetase, se habían reunido los millones aún sanos y habían construido el último reducto. Era como el atardecer del mundo, así nos parece a nosotros, pero para ellos, habituados a su situación, parecía el principio. Y no puedo aclararlo más, ni nadie tiene derecho a exigírmelo, pues bastante enorme es mi tarea, completamente superior a la capacidad humana. Y cuando los humanos hubieron construido la gran pirámide, ésta tenía 1.320 pisos y la altura de cada piso era adecuada a su finalidad.
La altura total de la pirámide era superior a las 7 millas, casi 8, y encima había una torre desde la que los vigías observaban. Eran los llamados monstruacanos. Lo que no sé es dónde estaba construido el reducto. Creo que era en un vasto valle, como explicaré a su tiempo. Cuando la pirámide estuvo construida, los últimos millones, que eran los mismos constructores, entraron en ella y la convirtieron en su gran casa y ciudad. Así empezó la segunda historia de este mundo. Imposible contar todo esto en tan escasas páginas. Conforme veo toda esa realidad, me convenzo de la insuficiencia de una sola vida y una sola pluma para hacerolas presente. Vamos, sin embargo, a ello. Más tarde, a lo largo de cientos de miles de años, se desarrollaron en los reinos exteriores, más allá de los que estaban bajo observación del reducto, potentes y desviadas razas de criaturas terribles, mitad humanos, mitad bestias, nocivos y temibles, y emprendieron guerra contra el reducto, pero fueron derrotados desde esa imponente montaña metálica en una gran matanza, aunque tales ataques debieron repetirse hasta que la pirámide estuvo rodeada de un círculo eléctrico alimentado con la corriente terráquea. La media milla inferior de la pirámide quedaba así impenetrable, y así hubo paz al cabo, iniciándose esa eternidad de atenta observación, propia de quien sabe que un día la corriente terráquea se agotará. A intervalos, durante los siglos olvidados, las criaturas se habían alimentado de ciertas expediciones de osados que se aventuraban a explorar directamente el misterio del reino de la noche. Porque de todos los que salieron, escasos volvieron, ya que abundaban los ojos en aquella obscuridad. Había fuera poderes y fuerzas claramente dotados de conocimiento, o así debemos inclinarnos a creer. Al parecer, conforme la noche eterna prolongaba su dominación del mundo, el poder del terror creció y se hizo más fuerte. Nuevos y mayores monstruos aparecieron, procedentes de todo el espacio y también de las dimensiones exteriores, atraídos como tiburones infernales por esa solitaria y potente montaña de la humanidad que enfrentaba su fin tan cercana ya a la eternidad y sin embargo tan alejada ante los pensamientos y sentidos de los humanos. Así había sido siempre.